Eguardión y bienvenidos a ETV Hoy. Bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad en el programa. Hoy contamos en plató con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ongi etorri. Eskerrik asko. Quiero comenzar hablando de la mesa del diálogo social. ¿Debemos darla ya por finiquitada? Pues nosotros tenemos hoy una reunión con el consejero Aburto, donde vamos a ver qué planteamiento de contenidos hace para esa mesa de diálogo social, y nosotros le vamos a expresar lo que ya hemos dicho en público más de una vez, que nosotros estaremos o no en esa hipotética mesa en función de los contenidos que estén dispuestos a abrir y en función también del compromiso que adquiera el Gobierno de, si llegáramos a acuerdos en esa mesa de diálogo social, trasladarlos a las instancias institucionales, Parlamento Vasco, donde sea, para aprobar las medidas que allí se acuerden, ¿no? Y nosotros nos interesa mucho ver el perímetro que pudiera tener esa mesa. Hay gente que lo está pasando mal en la sociedad vasca, hay muchas medidas que se pueden tomar en materia de empleo, de protección social y otras, y si el Gobierno está dispuesto a abordar de forma compartida esos debates, esas propuestas, en este caso de Comisiones Obreras de Euskadi, estaremos por la labor de estar ahí, ¿no? Evidentemente una mesa de diálogo social que no tenga perímetro, que no tenga contenidos reales para los problemas reales de la gente real, pues no contará con nuestra presencia. Veremos y a partir de esta tarde decidiremos en los órganos de dirección cómo enfocamos esta hipotética negociación. El viernes estaba en este mismo plato el consejero Aburto y nos hablaba de esa ronda de contactos con patronal y con sindicatos, y sí que nos decía que uno de los principales objetivos era intentar acercar posturas, que es este objetivo que parece ya casi utópico, porque es cierto que por lo menos desde fuera se sigue viendo que las posturas están alejadas y por lo menos lo que se percibe es que cada vez lo están más o más enrocadas. ¿Lo percibe usted así también? Bueno, lo que es marco de diálogo social en Euskadi lleva sin haber en todo lo que llevamos de legislatura. Hubo un marco de diálogo social en la anterior legislatura, yo creo que sin excesivo contenido, pero que creo que fue una experiencia positiva. Y lo alejadas o no que estén las posturas, pues tendrán que ver cuando discutamos de qué hablamos y cuando, en función de lo que hablemos, pongamos cada uno nuestras propuestas. Donde están alejadas las posiciones es en general en las relaciones entre patronales y sindicatos y entre las propias organizaciones sindicales, ¿no? Pero yo creo que esto tiene mucho más que ver con la dinámica que se da en la negociación colectiva o en las relaciones habituales que tenemos estas organizaciones. En el diálogo social, ni alejadas ni acercadas, es que no hay marco de diálogo social. Ainhoa Etxaide, era el último sindicato que se levantaba de esa mesa, decía que se había ido porque se sentía sola, de alguna manera, frente a Comisiones Obreras UGT, que, según lo que decía la secretaria del LAB, estaban alineadas con la patronal. Pero si es que no hay mesa. Si es que no hay mesa, es que no hay ninguna mesa de diálogo social, es que nosotros no hemos hablado con LAB de nada del diálogo social. Es que el consejero hoy hace la primera reunión de esta última ronda hasta decidir si se pone en marcha o no la mesa. Entonces es que ni 3-1, ni 2-2, ni 4-0. Es que no hay mesa de diálogo social. Por tanto, si alguien no quiere situarse en un escenario de negociación porque pretende jugar a otra cosa o pretende jugar a fortalecer una oposición política determinada, pues a mí me parece absolutamente respetable. Pero bueno, que lo diga, que no se busquen excusas de este tipo de reflexiones cuando no hay una mesa de diálogo social ahora mismo en Euskadi. Es que es surrealista la reflexión. Quiero hablarle del ámbito social. Ahora vamos a hablar de la negociación colectiva, porque era uno de los temas donde sí parece que hay unas posturas más marcadas y con algo más de contenido, por lo menos. Pero hablando de lo social, quería hablarle sobre las ayudas sociales, en este caso sobre las ayudas de la renta de garantía de ingresos, un tema que está generando mucha polémica y cada vez por distintos aspectos. La última era la de las llamadas que estaba realizando Lanbide por ese pago de más que se había realizado. Se estaba pidiendo esa devolución de las ayudas, pero quiero ir primero a la esencia o al primero de los conflictos que se generó. Fue aquel cruce de acusaciones, aquella polémica que comenzaba el alcalde de Vitoria. ¿Cómo ha vivido toda esa polémica focalizada principalmente en lo que consideraba él percepción irregular de las ayudas por parte de un sector de los inmigrantes? A mí me parece que es adentrarse en discursos francamente peligrosos y que yo creo que ningún responsable con peso institucional debiera entrar, ¿no? Vinculándolo a la inmigración, a según qué colectivos y este tipo de cosas. Yo lo primero que tengo que decir es que si hay un nivel de fraude, el que sea, en cualquier prestación social, atájese. Yo ahí
no tengo nada que decir. Ojalá se persiguiera y se hicieran tantos discursos con los fraudes que se dan en otros ámbitos de la sociedad, sobre todo con la evasión fiscal, ¿no? Pero en todo caso el fraude persígase. Pero no se haga un discurso que muchas veces tiene mucho de electoralista en una época de crisis, que pretende generar situaciones de agravio entre unos colectivos afectados por la crisis y otra, para focalizar además en colectivos como los inmigrantes, como la gente que está en peor situación en la sociedad. Discursos que son absolutamente, yo creo que peligrosos, ¿no? No se suelen hacer estas cosas porque sí. Yo creo que todo el mundo sabe que cuando muchas personas están dejando, por ejemplo, de acceder a becas o están dejando de acceder a según qué ayudas sociales, hay una tendencia a buscar, si se me apura, un responsable en el que todavía está peor que yo, es decir, un agravio que yo creo que la sociedad vasca no se puede permitir. La RGI, el nivel de protección social en Euskadi, yo creo que es un nivel de protección aceptable, es un nivel de protección que cohesiona a la sociedad, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con las tasas de cohesión social, que tiene mucho que ver con el nivel de delincuencia bajo que tenemos en nuestra sociedad, y tiene que ver con una cierta sensación de que aquí pues este tipo de cosas funcionan relativamente bien, ¿no? Y por tanto creo que nos tendrían que adentrarse en una competencia entre las fuerzas políticas o entre las instituciones para defenestrar la imagen de este tipo de colectivos. Nosotros decimos, si hay fraude, persígase, pero desde luego una renta de garantía, un nivel de protección social como el que hay en alguna parte de Europa, que se está deteriorando a lo largo de esta crisis, es fundamental para que la sociedad no se descohesione, para que la sociedad no se empobrezca y para que la sociedad no se haga más invivible, ¿no? Y por eso nosotros a mediados de agosto tuvimos también unas palabras bastante duras sobre las propias declaraciones de Maroto, porque me parecían absolutamente improcedentes, ¿no? Sobre todo eso era lo que quería preguntar, pero bueno, más o menos ya me lo ha contestado. Si estaban sintiendo que se estaba atacando un sistema que hasta ahora por lo menos parecía que estaba funcionando. Sí, claro que nos sentíamos, es decir, el sistema puede tener algún defecto, pues es un sistema que a lo mejor no ha conseguido todavía que la gente que está percibiendo, una parte de la gente que está percibiendo la RGI se pueda incorporar a los flujos de formación o de formación para el empleo o de inserción en el mercado de trabajo, pero claro, es que estamos en años donde se está destruyendo empleo neto, con lo cual es muy difícil. Se dice, no, es que los inmigrantes perciben más prestaciones de RGI porcentualmente, claro, pero es que triplican la tasa de paro de la población autóctona, entre comillas, ¿no? Por tanto, son cosas absolutamente normales desde un punto de vista estadístico, que cuando se sacan de quicio y se mete ahí el foco de lo que se mete, pues nos parecen discursos absolutamente peligrosos, ¿no? Y yo creo que no debieran ir los responsables políticos por esa línea. Creo que habría que buscar un consenso que yo creo que ha existido en muchos años en la sociedad vasca sobre un nivel de protección social importante, no seguir deteriorando los servicios públicos y desde luego hacer frente a la crisis desde un concepto de cohesión social que a mí me parece fundamental, porque estamos en una situación en la que se está haciendo una auténtica apología de la desigualdad, ¿no? En los que promueven una determinada salida de la crisis económica y desde luego a mí me parecen declaraciones, como digo, muy desafortunadas en las que han surgido en las polémicas de este verano, ¿no? De todas maneras, voy a zanjar este tema, pero con esta última pregunta. Es cierto que ya estamos hablando mucho del espíritu de pre-campaña. Todavía quedan muchísimos meses para que lleguen las elecciones y parece mentira que ya estemos hablando de mensajes ya con espíritu de campaña y con un espíritu de conseguir votos. ¿Cree que es difícil ese objetivo del consenso político de que me hablaba? ¿Cree que es difícil alcanzarlo ahora estando, no voy a decir a las puertas porque no estamos a las puertas, pero estamos en un punto en el que ya se está hablando tan claramente de elecciones? En este tema yo creo que sería bueno no enredar este tema. Y si, como digo, si hay fraude, perseguirlo, pero no enredar este tema. Claro, en vísperas de elecciones se agudizan las diferencias entre partidos. Además, yo creo que es bueno porque para eso hay pluralidad política, ¿no? Pero creo que no habría que hacer populismo con este tipo de cosas. Y yo creo que no habría que agudizar, como digo, los mensajes con este tipo de cosas que tienen que ver con la cohesión social, sobre todo cuando se relaciona con según qué colectivos y con colectivos que suelen ser muy señalados en la sociedad a poco que se incendie ese fuego, ¿no? Es a lo que me refiero. Luego que cada uno marque sus prioridades políticas, vamos, faltaría más y es absolutamente legítimo y es la democracia, ¿no? Vamos a hablar de desempleo. Me hablaba ahora mismo de la situación del desempleo. ¿Le preocupa que últimamente volvamos a estar escuchando ese retraso de la fecha en la que se va a empezar a generar empleo? Sí, nos preocupa muchísimo. Yo creo que frente a discursos irresponsablemente optimistas, sobre todo del Gobierno central, se empieza a instalar la sensación, que es más que una sensación,
de que puede haber una nueva parálisis económica y que podemos entrar, se empieza a hablar de una tercera recesión que creo que tendría un efecto brutal sobre la moral pública, en mi opinión, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con un R que R en la orientación de las políticas económicas. Yo creo que ya debiera estar más que sentado en el conjunto del aparato institucional y político de este país, y yo diría de este continente, de la propia Unión Europea, que las políticas de austeridad ahora mismo no son ya solo injustas socialmente, sino que son políticas antieconómicas. Es decir, se ha agotado el discurso de que la devaluación interna para ganar competitividad es la forma de hacer frente a la crisis y generar empleo. Si no hay una activación de la demanda interna y, por tanto, de mejora de salarios y mejora del nivel de cobertura social y de cobertura pública a través de los presupuestos generales, vamos a incidir en la recesión y vamos a incidir en la crisis y se va a seguir destruyendo empleo y, por tanto, o quizás estadísticamente no, pero se va a crear un empleo muy precario, muy parcelado, muy tiempo parcial, muy temporalidad. Y este es un escenario de absoluta precariedad social como método de salida de la crisis, ¿no? Y nosotros nos preocupa muchísimo, pensamos que hay que hacer una, no sé si una campaña, pero desde luego sacar a la luz un discurso alternativo a las políticas económicas que se están haciendo, porque creo que una vez más demuestran que no vamos por el buen camino y, bueno, como decía al principio, ¿no? Caer en una tercera recesión yo creo que sería algo que tendría un efecto letal sobre la propia moral de la gente, que más o menos se le ha vuelto a vender la moto. Ahora no eran los brotes verdes, eran las raíces vigorosas, ¿no? Y creo que habría que cambiar seriamente la orientación de las políticas presupuestarias y de las políticas salariales. ¿Pero cree que todavía hay gente dispuesta a abordar este debate? Sí, hombre, claro que hay gente dispuesta. Nosotros estamos dispuestos. Nosotros venimos de hacer 15 días de asambleas por las comarcas de toda Euskadi. Nosotros estamos trasladando al gobierno estatal y queremos trasladarle esta tarde al gobierno vasco la necesidad de que haya unos presupuestos públicos más expansivos, que recauden más de algunas partes de la sociedad para activar la economía, para activar la demanda interna. Le estamos diciendo a los empresarios que es un momento en el que necesitamos ganar poder de compra a través de los salarios, porque esto va a provocar más demanda interna y a la vez más necesidad de actividad y de empleo. Es decir, es un discurso que ya no es un discurso sindical o un discurso de no se sabe bien qué izquierda, sino que es un discurso instalado en muchísimas capas del pensamiento político y del pensamiento económico. Lo que pasa que el otro discurso, el de la austeridad, pues sigue siendo un discurso hegemónico en determinadas élites económicas que tienen un plan diseñado en esto de la austeridad y en esto de la devaluación interna, no solo para España, sino para el conjunto de Europa, ¿no? A eso me refería precisamente porque es cierto, y ya lo hemos oído decir otras veces, que en 2008, cuando comenzó la crisis, sí que se abordaba muy abiertamente el tema, incluso por parte de algunos partidos políticos, que lo cierto ahora, por ejemplo, el caso de François Hollande no para de caer en situación de poder en Francia. Por eso le decía si hay gente, por parte sobre todo de las élites políticas y las élites económicas, todavía dispuesta a abordar ese tema. Es que yo creo que hay una crisis digamos que existencial del modelo institucional en Europa. Nosotros necesitamos un modelo mucho más democrático, un modelo federal, que tiene que ver con parte de la crisis del modelo territorial que hay en España, pero que yo por elevación lo llevaría al modelo de gobierno de la economía en Europa y que está detrás de muchas de las cosas que están pasando. Yo creo que hoy en día un país individualmente tomado tiene pocos márgenes para hacer políticas distintas a las que está dictando el poder, sobre todo financiero, del centro de Europa, ¿no? Que es esto de la austeridad, del austericidio. Y la prueba ha sido... La última prueba ha sido la propia Francia de Hollande, como bien dices, que no estamos hablando de cualquier país. Yo creo que es verdad que Hollande ha ofrecido poquísima resistencia, pero parece claro que se ha quebrado una determinada voluntad de hacer una política distinta y se ha quebrado a las primeras de cambio. Luego podemos pensar dos cosas, o que Hollande, en su día Zapatero, en su día todo el mundo es un malvado, o que aquí hay un problema estructural de cómo se ha montado esta Unión Europea, que tiene un déficit de legitimidad democrática y tiene un déficit de herramientas para hacer política económica distinta a la que ahora marca, pues como digo, el gran poder financiero e industrial, fundamentalmente del centro de Europa, por no decir Alemania, ¿no? Es que comenzamos además esta conversación hablando de discursos populistas y, por ejemplo, en el caso de Francia, hoy mismo es noticia que tras las elecciones para renovar la configuración del Senado francés, el Frente Nacional ya tiene 2 asientos, claro. La derecha ha subido notablemente.
por eso esta reflexión sé que nos podría llevar hacia mucho, pero ¿le preocupa todavía, por ejemplo, que partidos que en su momento se bromeaba sobre la fuerza que podían tener como de Frente Nacional están consiguiendo implantarse con fuerza en Francia, por ejemplo? Claro, es que cuando no hay una alternativa global a lo que está pasando con las políticas de austeridad, hay una tendencia, no me gustaría llamarla natural, pero hay una tendencia que la historia nos demuestra que está ahí, a una especie de repliegue de las sociedades sobre sí mismas y a buscar el enemigo en el que está por debajo en el escalafón y a buscar el enemigo en el extraño. A eso me refería un poco cuando decía cuidado donde nos metemos con estos discursitos de la RGI, ¿no? Y claro, se pueden dar alternativas políticas perfectamente antieuropeas, perfectamente, en algunos casos incluso de extrema derecha y de populismo peor entendido en ese sentido, ¿no? Y buscar esos repliegues que a veces son identitarios, pero otras veces son repliegues de clase. Es decir, a mí me parece que Europa en ese sentido está en una auténtica encrucijada y que o se resuelve con una actualización del marco institucional que tiene que ver con el poder central de Europa, pero que tiene también que ver con cómo federalizamos los distintos espacios políticos y los distintos espacios sociales, o vamos a tener problemas en el futuro, sí. Me quedé solo, veo 5 minutos para acabar esta entrevista, sé que voy a intentar volver un poco a Euskadi y hablar de esa negociación colectiva a la que hacíamos referencia al principio de la conversación. ¿Qué va a pasar con la negociación colectiva? Depende del resultado de las elecciones sindicales. Si las elecciones sindicales dan mayorías sindicales como las que ahora vienen existiendo en Euskadi, la negociación colectiva sectorial se va a diluir y en gran parte va a desaparecer. Si se produce un cambio en la correlación de fuerzas sindicales, si Comisiones Obreras de Euskadi incrementa su representación de una forma importante, creo que se puede salvar buena parte de la negociación colectiva. Allí donde tenemos nosotros una buena presencia de representación, los convenios colectivos sectoriales están siendo resueltos, se han resuelto. Se han resuelto con incrementos salariales por encima del poder de compra, por encima del IPC, de forma agregada, de forma global, ¿no? Y donde no tenemos esa correlación de fuerzas, pues los convenios están paralizados, tienen pinta de estar paralizados y se está derivando la negociación solo a las empresas de una forma muy lenta, a pocas empresas todavía y en un modelo que nos parece profundamente injusto, que deja en una situación de desprotección sobre todo a los trabajadores de la pequeña y la muy pequeña empresa y que nos parece pues un modelo que no corresponde ni con el tejido productivo de este país ni con el marco de negociación colectiva que debe tener este país. Podemos ir perfectamente a un esquema de un 40-35% de trabajadores con cobertura de convenio cuando lo hemos tenido por encima del 80%. Depende de la correlación de fuerzas entre los sindicatos y depende de que los sindicatos seamos capaces de llegar a un mínimo común para hacer frente a una patronal que en esta situación está absolutamente cómoda. Por tanto, corresponsabilidad de los trabajadores y trabajadoras que tienen que decidir con su voto si quieren tener negociación colectiva o no la quieren tener. ¿Y ve voluntad por parte de, por ejemplo, ELA, que es el que más ha podido radicalizar el discurso en torno a este tema, para llegar a ese acuerdo de mínimos con ustedes? No, porque fundamentalmente es un actor principal de ese bloqueo de la negociación colectiva sectorial. Es que es el modelo que llevan persiguiendo durante mucho tiempo y en ese modelo de bajar la cobertura de convenio pues del 80 al 30, 35, 40%, creen que es un escenario mejor para lograr afiliación, que es lo que hay detrás de este modelo, digamos, de baja cobertura de la negociación colectiva, sobre todo sectorial, ¿no? Por tanto, sabemos que es muy difícil llegar a un mínimo común en términos globales. Luego hay empresas o sectores donde las alianzas pueden ser de todo tipo, pero a nivel global no va a haber un acuerdo en ese sentido, porque además están en otra, ¿no? Están en otra de jugar una hegemonía política, están en otra cosa. Me quedan ahora ya 2 minutos para acabar la entrevista. Quiero hablar de Kutxabank. La semana pasada era noticia ese encuentro que mantenía Xabier Iturbe con los mandatarios de la Diputación Foral de Guipúzcoa para hablar de esa alternativa que proponía la Diputación Foral al proceso de lo que ellos denominan el proceso de privatización de Kutxabank. ¿Cómo ha visto esta alternativa? No parece que vaya a tener mucho recorrido, pero de todas maneras, ¿qué le ha parecido? A nosotros nos la plantearon el martes pasado. Nosotros tuvimos una reunión con Bildu en el mes de junio, antes de las votaciones en BBK y en Vital, donde Bildu no nos planteó ninguna alternativa a lo que estaba ocurriendo, que es imperativo de la ley, que es la conversión de las cajas en fundaciones bancarias. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con ellos, donde ante dudas yo creo que muy razonables sobre el modelo que ellos planteaban, que ahora sería un poco largo quizás explicar, pero vamos, cosas tan simples como decir, bueno, si se entregan las acciones a los ayuntamientos, ¿cómo se va a nutrir la obra social? ¿Cómo va a retornar ese dinero? ¿Qué cauce legal tiene eso? ¿Qué tratamiento fiscal? Pues bueno, no había respuesta, ¿eh? No lo tenían nada claro, o por lo menos a nosotros no nos contaron nada de cómo se podían arreglar esas cosas. Si Kutxa no va a nombrar
según su modelo, representantes del Consejo de Administración de Kutxabank. Si extendemos esto, tampoco lo va a hacer BBK, tampoco lo va a hacer Vital. ¿Cómo se va a componer el Consejo de Administración de Kutxabank? Es decir, no hay respuesta. Por tanto, yo creo que esto tiene más que ver con un intento de alargar, de estirar el chicle de la confrontación con el PNV y con el PP, que son los que aprobaron la ley que está detrás de la conversión de cajas en fundaciones bancarias, que a mí me parece políticamente legítimo, pero que por lo menos lo que a nosotros nos han trasladado no nos parece una propuesta que tenga viabilidad. Néstor, hemos agotado el tiempo de conversación que teníamos, no he agotado los temas y sobre todo veremos qué da de sí el encuentro que van a mantener hoy mismo con el consejero Aburto, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Esta semana diremos alguna cosa. Eskerrik asko. Zuei. Agur. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Es momento para el debate, Silvia.